Hola, gracias por estar de nuevo en la sintonía de Tangente. Estamos grabando el primer programa después de las celebraciones de independencia, ese fin de semana largo que hubo aquí en Guatemala. Y el día de hoy me parece que con pocas personas habría ocasión de tener una mejor conversación el día de hoy que con el invitado que lo voy a presentar a continuación, porque es precisamente una de las personas que no solo conoce qué es lo que estamos conmemorando, yo diría que más es conmemoración que celebración, y podemos tener una buena plática alrededor de eso para también repasar qué está pasando en el país y también en el mundo. Además es un amigo de la casa, un amigo personal y que tenía algún tiempo de no pasarse por estos micrófonos. No sé por qué pasó tanto tiempo, ¿verdad? Pero se sintieron esos meses bastante prolongados. Es un gusto volverte a tener aquí, así que presento a Leonel Torillo. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Javier. Para mí siempre es un gusto estar con la gente de Tangente. Así es que el complacido soy yo, muy amable. Pues qué bueno que podamos estar conversando. Queríamos grabar, lo habíamos platicado con Leonel antes de la independencia para que saliera en esas fechas, pero por compromisos de Leonel grabamos un poquito después. Sin embargo, creo que aunque ya pasaron esas fechas, vale la pena conversarlo. Creo que el proyecto de la independencia de Centroamérica y la independencia del país que conmemoramos los países de Centroamérica y todos, básicamente el bloque de América en esas fechas estaba celebrando la independencia con algunas, no sé si llamarles honrosas, pero sí particulares excepciones. Era el espíritu de los tiempos y habría que entenderlo de esa forma. Y presenta retos. Era un proyecto de separarse, digamos, de la metrópoli, de la Europa, y era un proyecto de ciertas capas de la sociedad. Así lo entiendo yo. Pero quisiera que lo repasáramos un poco. ¿Cómo resumirías si tuvieras que explicarle, por ejemplo, a, no sé, tal vez a un extraterrestre, explicarle qué había pasado en las primeras décadas del siglo XIX y por qué estaba en ebullición América y de quién era ese proyecto? Y cómo deberíamos de leerlo los habitantes de América, precisamente de América Latina, en ya la tercera década del siglo XXI. Bueno, tal vez habría que empezar por decir que hace 3 siglos, más o menos, todas las sociedades del mundo vivían en regímenes más o menos despóticos. Y sin embargo, desde el Renacimiento habían surgido análisis que, basándose en las experiencias de los tiempos clásicos, intentaron dar opciones diferentes a los regímenes monárquicos que prevalecían, sobre todo en lo que hoy llamamos Europa y el mundo industrializado. Entonces, en ese contexto de revisión crítica de los regímenes políticos que imperaban en Europa, hubo una serie de acontecimientos que tuvieron repercusiones, como siempre ocurre en otras partes del mundo. En primer lugar, ya había habido desde el siglo XVII una revuelta popular en Inglaterra, en donde básicamente la oligarquía inglesa se rebeló contra un rey que, sin pedirles permiso, les subía los impuestos para hacer sus guerras, que no eran necesariamente guerras que gozaran de la simpatía y el apoyo de esos grupos oligárquicos que eran crecientemente, digamos, independientes de la política real. Y entonces así, en 1649, por ejemplo, decapitaron al rey de Inglaterra. Eso se olvida un poco, es mucho antes de la Revolución Francesa, como un siglo antes, siglo y pico antes. En ese contexto se hizo un experimento en Inglaterra de vivir en república, pero quien quedó al frente de ese movimiento revolucionario fue un individuo, Oliver Cromwell, que era muy, digamos, fanático y que terminó decepcionando al propio pueblo que había pedido la cabeza del rey, literalmente. Entonces lo que ocurrió es que hubo una especie de retroceso en Inglaterra
y se hizo retornar a la monarquía. Es más, importaron reyes del continente para restaurar la monarquía, pero no la restauraron como estaba antes, una monarquía absoluta, sino que era una monarquía, valga la expresión quizá un tanto drástica, castrada de poder real. El parlamento era realmente quien mandaba, pero tenían en la figura monárquica una especie de símbolo de la unidad nacional. Esa evolución política en el mundo de habla inglesa a la postre condujo a que en otras partes del mundo civilizado se hablara de esos temas. Los más connotados en el continente fueron Voltaire, Rousseau y Montesquieu, que básicamente hablaron de que se necesitaba establecer un contrato social entre los gobernantes y los gobernados. Todo lo cual a la postre eventualmente condujo a la Revolución Francesa, que fue una repetición mucho más violenta de la Revolución Inglesa y en la cual básicamente se dio al traste con ese sistema monárquico que prevalecía antes. Pero en el mundo de habla inglesa, los colonos del norte de América también hicieron una rebelión otra vez por los impuestos. No estaban de acuerdo en que el parlamento inglés le pusiera impuestos a ellos, los norteamericanos, sin que los norteamericanos estuvieran representados en el parlamento. Y eso a lo que condujo fue a que recogieran las ideas de Voltaire, Rousseau y Montesquieu, las trasplantaran a América y se declararan independientes de la monarquía inglesa. En realidad, el movimiento de independencia se originó como una rebelión en contra del control monárquico. No era solo separarse, digamos, de la metrópoli cultural, sino que era en realidad un rompimiento con un régimen despótico en el que los gobernantes asumían que tenían derecho de mandar por mandato divino, sino que consideraban que era importante establecer ese contrato social. Y así la Revolución Americana plasmó por primera vez en papel, en blanco y negro, una constitución que, por cierto, sirvió de modelo a las constituciones posteriores de este continente y de muchas otras partes del mundo, en la que básicamente se decía: los gobernantes no pueden gobernar por capricho, sino que tienen que estar sometidos, sujetos a leyes de aceptación universal conforme a este contrato social explícito que llamamos Constitución. Este mensaje es para los que tienen perritos. Si tu perrito ya tiene cierta edad, ya no juega como antes, ya no se mueve como antes, no te resignes. Pregúntale a tu veterinario por Artrin de Brouwer. Artrin tiene glucosamina y también tiene coendoitrin, y esto lo que hace es, no solo le ayuda con las articulaciones, sino también reduce el dolor, va a recuperar la movilidad. Tu mejor amigo no tiene por qué quedarse en el estado en el que está ahora. Así que si esto hace sentido, si acabo de hablar algo que es relevante para ti, no dejes de preguntarle a tu veterinario por Artrin de Brouwer. Voy a tratar de parafrasear un poco como para resumir, porque creo que vale la pena. A ver, entonces podríamos decir que pasado la Edad Media, el Renacimiento, se retoma el espíritu clásico, el experimento democrático, de la República pero Romana. Sí, pero iterado, ¿verdad? O sea, si hablamos del poder de los ciudadanos en Grecia, después hablamos del poder patricio y más noble en la República Romana, eso lo toman los ingleses, el poder, digamos, reclamado al rey, pero en las capas siempre nobles. El parlamentarismo, originalmente el poder está en las capas nobles. Sin embargo, vienen los franceses y piensan todavía ampliar esa base democrática y tienen un proceso más violento en el cual también se discute que el poder se democratice todavía en unas capas más populares. Eso derrama de alguna forma todas esas dinámicas europeas en América y en diferentes niveles. Digamos, en Estados Unidos era un poco más el espíritu precisamente, y aunque la Revolución Francesa fue después, pero las ideas están antes y el proceso de la independencia americana era antes, del poder constituyente en los ciudadanos, no en una capa noble, etcétera. Sin embargo, en las Américas eso se vive en diferentes modelos, y ahora, digamos, ya aterrizándolo y viniendo al contexto centroamericano, sí se queda en una capa, por ejemplo, donde todavía había unas diferencias sociales muy grandes, muy marcadas las clases sociales, y el proyecto, en este caso independentista,
podríamos decir que más es de una capa, no es tan democrático, digamos, ni involucra a todas las capas de la sociedad de la misma manera, aunque tampoco están todas aisladas, pero sí se concentra, digamos, con una visión de no separarse culturalmente, no es cortar culturalmente con la urbe, pero sí es de quién se queda con los tributos y que hay una conexión más grande entre quién gobierna y a quién gobierna. Sí, aunque habría que hacer una puntualización. El modelo clásico romano, que es básicamente el inspirador de estos movimientos republicanos, contempló desde que se consolidó la República Romana también a la plebe. Es decir, los patricios, la gente pudiente, estaba representada en el Senado. Y ahí los procedimientos de selección de los representantes eran poco democráticos. Sin embargo, los romanos crearon la Asamblea Popular, en donde el pueblo, organizado en digamos, estructuras corporativas que permitían manipularlas, pero ya era una concesión al voto directo del ciudadano de a pie. Pero que hubo que conquistarla, ¿verdad? Por ejemplo, esa es la lucha de los gracos para darle más poder a los tribunos de la plebe. Pero el punto es que los romanos también tenían no solo la voz de los patricios en el Senado, sino tenían la voz del pueblo en la Asamblea Popular. Y ese equilibrio supuestamente garantizaba el desarrollo pleno de la sociedad romana. De hecho, Polibio, que fue un historiador griego, pero que vivió en Roma casi toda su vida y que fue mentor de grandes estadistas romanos, básicamente de la familia de los Escipión, que fueron los que conquistaron Cartago. ¿Y el abuelo de los gracos? Sí, Polibio lo que dijo fue que el éxito de Roma era precisamente que había logrado un equilibrio entre los tres sistemas naturales en que una sociedad se gobierna a sí misma. Él decía que cuando empezaban las sociedades a trascender el tamaño de una pequeña tribu, cundía la anarquía. Cada quien hacía lo que quería y en ese desorden proliferaba el crimen, no progresaba la sociedad, no había orden, y entonces surgía la monarquía. Es decir, alguien pedía, como se dice todavía hoy en día en estos lares, se quiere una mano fuerte, ¿verdad? Alguien que ponga orden. Un caudillo. Y así surgió la monarquía. Es más, la monarquía al principio surgió a puro cachimbazo, pero después se le empezaron a buscar justificaciones místicas y de derecho divino, etcétera, etcétera. Pero en el fondo era un gobierno que concentraba el poder en una persona que confiaba. Esa persona, sin embargo, cuando llegaba el momento en que se iba a morir y pensaba en quién lo iba a suceder, generó, como es lógico, después de que había un cierto orden y había prosperidad, había varios grupos que tenían cierto poder relativo. Y entonces se constituyó la oligarquía, que le dijo a ese gobernante: no puedes escoger a cualquiera, queremos que el siguiente sea un buen rey, no un mal rey. Y entonces el poder de la oligarquía se materializó en el Senado. Ese fue el segundo punto. Pero, decía Polibio, la oligarquía tiene intereses que no siempre coinciden con los de la plebe. Y entonces puede gobernar solo para beneficio de su clase, y en ese sentido es que surgen voces que quieren dispersar más el poder, y entonces surge la democracia. Ahora, decía Polibio, en el caso de Grecia, la democracia lo que condujo fue a excesos tales que desacreditaron la democracia. Vino otra vez la guerra civil, la decadencia, y entonces, después de la anarquía a la que llegó la democracia, volvieron a la monarquía, y era un ciclo que no se terminaba nunca. Polibio decía: la República Romana tenía la virtud de que combinaba las tres cosas, porque en vez de un monarca tenían dos cónsules con los que dividían el poder, y estaban electos normalmente para un periodo de solo un año. Y ese poder ejecutivo estaba atemperado por las cabezas canadas, los que sabían de negocios, los que eran más educados, la gente rica que ponía a sus senadores. Pero para que no se fueran de boca con leyes que solo fueran para su grupo social, tenían como contrapeso la Asamblea Popular. Entonces tenían monarquía, oligarquía y democracia combinados en un sistema que, según Polibio, fue lo que hizo de Roma una potencia
casi que milagrosa, que desarrolló un poder económico enorme, una gran prosperidad y con ello una gran fuerza militar y finalmente avasalló al mundo conocido. Esos antecedentes, después Roma cayó en el siglo V, digamos el Imperio Romano de Occidente cayó en el siglo V. 1000 años después surgió el Renacimiento y empezaron a redescubrir, empezaron a enterarse de que habían habido épocas en que estas cosas fueran posibles. Si vas a beber, hazlo con moderación, pero también con el primer trago, Paris Mart de Himalaya, el hepatoprotector natural. Recuerda, lo puedes adquirir en Super 24 o las principales tiendas de supermercados. Entonces, del estudio de Polibio, los teóricos del Renacimiento derivaron una versión moderna de la República. Y vemos repúblicas italianas. Democrática. Entonces, en esa república, el modelo clásico desde el punto de vista orgánico es el de Montesquieu. Dice, hay que separar los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. De manera que quien ejecuta los presupuestos del gobierno que vienen de los impuestos tiene que estar, digamos, atemperado por las reglas que establece una digamos, máquina de hacer leyes que tiene dos polos. Por un lado, el Senado, donde está representada la oligarquía, y por otro lado, el pueblo representado en una asamblea popular, que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se convirtió en ese Congreso bicameral, que no se logró plenamente, pero de alguna manera es reflejo de ese sistema romano. Y ellos además separaron, los renacentistas, la función judicial, porque lo consideraban que no era parte realmente del Ejecutivo, sino que debía ser una autoridad que pudiera interpretar las leyes que había hecho el Poder Legislativo. Ese modelo, de alguna manera, estuvo detrás de la Revolución Inglesa, de la Revolución Francesa y, por supuesto, de la Revolución Americana, que la plasmó en papel y que tuvo un impacto devastador para las monarquías de todo el mundo. El Imperio Español era un imperio que en ese entonces había perdido la hegemonía económica. Desde 1588, cuando hundieron a la llamada Armada Invencible. Inglaterra tomó el control de los mares y entonces empezó a robarse el comercio, los frutos del comercio que venían de América en el Océano Atlántico, y empezó una pugna por el poder y la hegemonía mundial. En ese contexto, además, España, o el Imperio Español más propiamente dicho, se había sobreextendido, y como le pasó a Roma, llegó un momento en que no le alcanzaban sus recursos para defenderse de todos sus enemigos. Estaba muy debilitado. Además, como preservaron un sistema monárquico absolutista en España, en ese Imperio Español, los gobernantes eran básicamente en dos tipos. Los que tenían, según ellos, herencia divina para el poder, que no eran normalmente ni muy inteligentes, ni muy preparados, ni muy educados, y un grupo de parásitos inteligentes que usufructuaban del poder monárquico para su beneficio propio. Y entonces el Imperio Español era un imperio en decadencia y débil en el momento que se presentaron dos cosas. En Francia, los franceses hicieron una revolución que fue de un extremo al otro. Y al final de un tortuoso proceso surgió el soldado del pueblo, Napoleón, que por las armas tomó el poder. Y aunque imbuido de las ideas modernizantes de la Revolución Francesa, tenía una gran ambición personal. Una especie de César francés. Sí, y se volvió él se autocoronó emperador. Entonces la Revolución Francesa había producido una contradicción final. Y la cabeza de la... Como el imperio produjo a César. Entonces él se volvió un emperador y empezó a tratar de emparentar con otras casas reales. Ese emperador... probablemente habría impuesto un orden
muy moderno en comparación a lo anterior si no hubiese invadido Rusia. Pero como era tan ambicioso, se metió a Rusia y ahí descalabró su poder, tuvo una victoria pírrica, destruyó su ejército, y cuando regresó, las otras casas monárquicas aprovecharon el momento para derrotarlo, porque la Revolución Francesa era una amenaza existencial a las monarquías. Sí. En el caso de la América española, aquí habían sociedades estratificadas plenamente. Los criollos, los que creían ser descendientes, que no lo eran del todo, de los conquistadores y de los españoles originales, ellos naturalmente estaban a favor de la monarquía y del orden establecido, la religión única, las tradiciones, la ortodoxia, el orden. Y entonces ellos, cuando el invasor francés, que traía ideas herejes, entró en España, también reaccionaron en apoyo de la lucha contra Napoleón. Entonces fue así que inclusive la guerra de independencia, le llamaron los españoles paradójicamente, la guerra de independencia de España contra los franceses, concitó apoyos de toda la América española, de todas las provincias de ultramar del mundo español. Y Guatemala, el reino de Guatemala, cada provincia mandó un diputado y un suplente a las llamadas Cortes de Cádiz, porque todos estos rebeldes contra Napoleón se unieron en Cádiz para organizar la guerra contra los franceses, con el apoyo inglés fundamentalmente y con el apoyo de algunas otras coronas, pero básicamente ingleses ayudaron a los españoles y todas las colonias de ultramar apoyaron en ese proceso. Entonces Guatemala mandó sus diputados, que hicieron un gran papel. Antonio de Larrazábal hizo un excelente papel en la Constitución de Cádiz, aunque llegó tarde, pero el hecho es que existía ya, como consecuencia de eso, la conciencia de que había que modernizar al sistema español. Y lo que se trató de hacer en España fue una constitución similar a la inglesa, con ideas liberales en la parte doctrinaria, en donde se pedía libertad de expresión, libertad de culto, libertad de comercio, libertad de prensa, una serie de digamos, políticas de Estado que contradecían las tradiciones monárquicas, y en la parte orgánica un parlamento similar al inglés con un rey decorativo sin auténtico poder real. Eso fue lo que triunfó. De estos países de América Latina surgieron contribuciones. Guatemala, por ejemplo, envió 2 millones de pesos de contribución al esfuerzo bélico español en momentos en el que el déficit fiscal anual de Guatemala era de 300,000 pesos. O sea, 7 veces más que su déficit mandó Guatemala de contribución. Pero en fin, cuando Napoleón se desbordó con su ida a Rusia y regresó, las coronas, básicamente el imperio austrohúngaro, los zares rusos, que se sentían agredidos porque Napoleón llegó a Rusia y quemó Moscú. No los pudo derrotar porque no le presentaron. Vacío, ya. Pero quemó Moscú. Entonces los zares decidieron llegar a París y votar a Napoleón, junto con el imperio austrohúngaro. Los ingleses, que jugaban un gallo-gallina, porque aunque eran medio república, medio monarquía, les convenía disminuir el poder de sus rivales, y entonces todos ellos se confabularon. Y por otro lado, más al este, el Imperio Otomano, todos esos grupos se confabularon para derrotar a Napoleón y sus consecuencias. Entonces, al rey depuesto, no solo Carlos IV, que fue el que depuso a Napoleón, sino su hijo Fernando VII, el deseado, decidieron ponerlo de regreso en el poder. Pero cuando regresó Fernando VII, en vez de agradecerle a los que lo habían vuelto al trono, lo que hizo fue retornar al absolutismo. Así es. Disolvió la asamblea, abolió la constitución y dijo, otra vez vamos a tener monarquía absoluta. Sí. De hecho, como ya en el proceso
durante todos estos años ya había ocurrido el Grito de Dolores en México, la insurrección de Simón Bolívar, San Martín en Argentina, ya había una dinámica completamente distinta a la que tenía antes de estos movimientos y antes de la Revolución Francesa. Las, digamos, capas ilustradas de la sociedad, los que leían, los que se mantenían al tanto de las noticias, empezaron primero a ver lo que ocurría en Estados Unidos. Dijeron, lo que hay que hacer es volvernos una república. Y entonces esta gente decidió, el rey, que los iba a ir a aplastar. Sin embargo, él decidió concentrarse primero en el sur por dos razones. Aquí, en esta parte del mundo español, cuando vino el Grito de Dolores, surgió realmente un movimiento social que escandalizó a sus propios líderes. Cuando Hidalgo salió con rumbo a la Ciudad de México, se le fueron uniendo espontáneamente miles de campesinos, con machetes y palos, pero era una fuerza tremenda. Entonces, cuando llegaron a Guanajuato, que era uno de los lugares más ricos de la Nueva España, en donde se concentraba el poder minero de México, de lo que entonces era la Nueva España, ellos tomaron la Alhóndiga de España. La gente rica se fue a refugiar a un bodegón, a una gran bodega que le llamaban la Alhóndiga, y ahí la turba llegó, los rodeó y prácticamente los masacró. Eso escandalizó al propio Hidalgo, que aunque no era un cura muy ortodoxo, al fin y al cabo tenía una formación cristiana, y él se sintió, digamos, muy impresionado por la ira popular. Y entonces, cuando iba en camino a la Ciudad de México, si él hubiera seguido directo a México, ahí se hubiera acabado la guerra de independencia. Pero por una razón inexplicable, ahí por Querétaro decidió desviarse hacia Guadalajara, para ir primero a Guadalajara, y eso le dio tiempo a los realistas, a la gente pudiente de México, de organizarse. Organizaron un ejército realista con las mejores armas que había entonces, y entonces ellos empezaron la guerra contrainsurgente. Le dieron casa a Morelos, perdón, a Hidalgo, le dieron casa a Hidalgo, fueron siguiendo a sus lugartenientes, se sublevó después Morelos en el sur, lo empezaron a perseguir y también le dieron casa. Bueno, por cierto, Morelos fusiló a un expresidente de la Audiencia de Guatemala en Oaxaca, porque el presidente de la audiencia que había enviado los 2 millones de pesos a España, lo querían promover para virrey de México y lo mandaron a México. Y cuando iba en el camino, lo capturó un lugarteniente de Morelos y le dijo a Morelos, mira, aquí tengo al presidente de la audiencia, al expresidente de la Audiencia de Guatemala. Y llegó Morelos y lo fusiló. Entonces en Guatemala fue un shock, ¿verdad? Las tropas de los insurgentes mataron al expresidente de la Audiencia. Fue un escándalo que hizo que se le pusiera carne de gallina a todos los criollos de esta parte del mundo. El hecho es que ese titubeo de Hidalgo, que se fue a Guadalajara, dio ocasión para que formaran una fuerza creíble, militar, exitosa, y ahí surgió Iturbide. Entonces, Iturbide al final ya estaba lidiando solo con el que quedó de los líderes originales del movimiento insurgente en México, que fue Vicente Guerrero. Y lo tenía acorralado, estaba en una guerra de guerrillas, pero realmente en la Nueva España los criollos habían logrado controlar la situación. No así en el sur, en donde los criollos se habían involucrado en la lucha. Simón Bolívar era, digamos, un heredero acaudalado, dueño de grandes haciendas, de grandes comercios, tenía esclavos, en fin, pero él se convenció de las ideas republicanas y entonces era más peligroso. Iba camino a Perú, que era Lima era el asiento del poder colonial en el sur de América. Entonces, por eso es que el rey de España decidió mandar sus tropas a hacer un gran ejército para ir a sofocar esas luchas en el sur de América, confiando en que en México, en la Nueva España, los propios criollos lo iban a lograr sin su ayuda o con ayuda posterior. Lo urgente era el sur. Entonces hicieron un gran ejército de 25,000 hombres, que para entonces era un ejército descomunal.
decenas, casi que cientos de naves que iban a venir para acá. Pero cuando ya estaba reunido ese ejército, el comandante de esa expedición, el que escogieron como comandante, resultó que era liberal. Entonces llegó con el rey y le dijo, ¿sabe qué? Ahora ya tengo el ejército. Así es que o pone en vigor la Constitución otra vez y me hace caso o le corto la cabeza. Entonces, obviamente, voluntariamente el rey dijo, pues sí, entonces pongamos de regreso la Constitución. Eso en esta parte del mundo tuvo el siguiente efecto. Iturbide y los criollos no estaban luchando realmente contra la independencia, estaban luchando contra las ideas republicanas. Y cuando dijeron, si seguimos unidos a España, nos vamos a volver una república liberal, no queremos, independicémonos de España y hacemos aquí una monarquía. Aquí en Guatemala, la gente que mandaba en realidad era el clan Aycinena. El clan Aycinena era un grupo comercial que básicamente era el Banco Nacional. Todo el mundo tenía cuenta en la casa de Aycinena. Es decir, si uno vendía, digamos, añil o grana o lo que fuera que produjera, le acreditaban su cuenta en la casa Aycinena y entonces uno podía comprar papel, tinta, herrajes, plumas, perfumes, lo que importaba de Europa, y casi que todo el mundo tenía cuenta con ellos y ellos mandaban, ellos habían infiltrado todos los ayuntamientos del reino, prácticamente gobernaban. Y ellos veían con mucha preocupación esto y fue por eso que cuando vieron todos esos acontecimientos dijeron, tenemos que seguir el plan de Iturbide. Mariano de Aycinena, que era el líder nato de ese clan, porque ya había muerto el padre de él, que fue Juan Fermín de Aycinena, realmente el fundador del clan. El fundador, sí. Dijo, bueno, lo que tenemos que hacer es convencer a Iturbide de que venga aquí y a todos estos que están encandilados con el grito de Dolores y todas estas revueltas, cuando vean que viene una tropa bien armada, se van a calmar. Entonces le pidieron que mandara 2,000 soldados. Iturbide solo mandó 500, pero fue suficiente al mando de Vicente Filísola. Entonces lo trajeron para acá. Pero para que eso ocurriera, primero tenían que volverse independientes y después anexarse a México. Entonces los grupos que aquí querían la independencia, no todos tenían las mismas ideas, ni todos estaban igualmente informados. Los auténticos liberales, digamos, eran Pedro Molino, los hermanos Barrundia. Ellos sí querían una república estilo norteamericana y además querían otros de ellos que no necesariamente pensaban que estaba lista la situación para que fuéramos una república, como José Cecilio del Valle, que era como el justo medio. Era un hombre conservador, pero inteligente y culto. Entonces, todos ellos... sería como el Edmund Burke, digamos, así como el Old Whig. Digamos, amalgamó Mariano de Aycinena, hicieron lo que llamaron un plan pacífico de independencia. Llegaron con el capitán general y le fueron a decir, mire usted no tiene futuro, pero si se monta el caballo de la independencia, nos vamos a independizar y usted va a morir tranquilo. Así es que pásese de nuestro bando. Y así fue que se hizo el movimiento de independencia. Pero José Cecilio del Valle, que no firmó el acta, pero que la redactó, porque él era el más docto del reino en ese entonces, él básicamente puso que la forma de gobierno la iba a determinar una asamblea constituyente. Sí. Entonces, pero los Aycinena, firmada el acta, conseguido eso, siguieron sus negociaciones con Iturbide por carta y le dijeron, mándenos la tropa. Y cuando Iturbide les dijo que mandaban la tropa, ellos enviaron a los ayuntamientos en donde tenían el control de la gente que los integraba, llegaron a los ayuntamientos y los convencieron de unirse al Imperio Mexicano para no tener república. Entonces, realmente, el movimiento de independencia aquí fue una forma de impedir que nos volviéramos república. Afortunadamente, Iturbide no duró en el poder más que un año, ¿verdad? Y entonces, cuando cayó Iturbide, las fuerzas auténticamente liberales en México tomaron el poder y Guatemala, que había sido parte de ese imperio mexicano, inclusive
José Silvio del Valle fue diputado, fue ministro de Relaciones Exteriores de Iturbide por unas semanas. En fin, todos ellos dijeron, no, independicemos de España y de México y constituyamos una república. El clan Aycinena estaba muy decepcionado y desacreditado, porque en este experimento habían traído aquí una tropa de gente que se portó muy abusivamente. Los guatemaltecos resintieron, y ya no digamos los salvadoreños, resintieron mucho la presencia de los mexicanos, que se emborrachaban en las cantinas y en fin, y le quitaban las mujeres a los de aquí, hicieron desmanes y entonces eran muy impopulares y además había que mantenerlos, había que pagarles sueldo, etcétera, con empréstitos forzosos. Entonces, en ese contexto, cuando se tuvo que retirar, Filísola dijo, bueno, ¿qué voy a hacer en el nuevo régimen mexicano? Mejor me regreso a México a ver qué logro hacer ahí. Y se regresó a México y estando en Chiapas recibió instrucciones. Ya que está ahí, ¿sabe qué? De premio de consolación, quédese con Chiapas. Y entonces se hicieron una serie de consultas populares amañadas y entonces Chiapas, que ya tenía inclinaciones independentistas porque tenía mucho comercio con el centro de México, con la presencia de las tropas de Filísola se anexó a la República Mexicana, sin tener las fronteras, por cierto, muy definidas. Sí, por eso. Pero entonces los Aycinena eran culpables de haber perdido Chiapas, una provincia muy rica y muy apreciada en el reino, y básicamente dejaron a Guatemala, que estaba relativamente más céntrica, en una esquina del antiguo reino. Entonces, ese contexto de desacreditación hizo que los Aycinena se retiraran del proceso constituyente. Se hizo aquí la Constitución, básicamente en su parte orgánica calcada, con algunas pequeñas modificaciones en la Constitución americana, y en la parte doctrinaria en la Constitución de Cádiz. Era una mezcla. Y así se puso en vigor. Entonces los Aycinena, que seguían siendo el banco de facto de todo el reino y que seguían teniendo poder por todos lados, dijeron, bueno, lo que necesitamos preservar aquí es el control del comercio exterior. Porque ese era el activo liquidador. Lo que movía en última instancia todo el aparato económico era el saldo que quedaba entre importaciones y exportaciones, que se liquidaba en metálico, que era muy escaso. Entonces, las cuentas de los Aycinena eran casi vitales para que funcionara la economía. Entonces ellos, a pesar de todo este desbarajuste político, la gente seguía yendo a la tienda a comprar cosas y cuando cosechaba a entregar producto, y entonces los Aycinena seguían teniendo poder en todo el reino. Y dijeron, el único problema con esta Constitución es que nos van a quitar el monopolio de ese comercio exterior y va a ser un desbarajuste. Entonces ellos... institucionalicémoslo, el consulado. Que no pudieron hacer una constitución monárquica, algo que les gustara porque estaban muy desacreditados. Cuando ya quedó el nuevo sistema, iniciaron el proceso político triste de estos países, en donde básicamente empezaron a corromper a los políticos, a comprar los votos. Así, la primera elección que ganó a nivel popular José Cecilio del Valle, el colegio electoral tenía 82 electores, y José Silvio, pero hubo 3 que no se presentaron, se anularon las elecciones, no llegaron a tiempo, y entonces el colegio de facto era 79 electores. José Silvio del Valle tuvo 39 que eran la mitad, un poquito más de la mitad, de los 79. Pero entonces los Aycinena argumentaron que el colegio era de 82 y entonces que la mayoría absoluta tenía que computarse con relación al número teórico, no de los que habían llegado, y que consiguientemente no tenía mayoría, que había que ir a elección de segundo grado. Y entonces, a pesar de que José Cecilio del Valle era conservador, el clan Aycinena no lo quería, porque era un conservador independiente, un conservador inteligente y culto que no les iba a dejar seguir con sus mañas. Pero el líder de los liberales era un salvadoreño que era añilero como ellos y de la misma edad que ellos. Entonces hablaron con él y dijeron, te vamos a poner a vos de presidente. Pero ¿cómo? Si sacaron más votos los otros. Pero ya hablamos con los diputados. Y entonces
en elección de segundo grado, los diputados que eran de mayoría conservadora y que deberían de haber votado por José Silvio del Valle, terminaron votando por Manuel José Arce, el salvadoreño. Y eso fue el inicio de prácticamente todos nuestros males. A ver, obviamente lo que soslaya y lo que no hemos mencionado aquí son las poblaciones indígenas. Quisiera tu comentario acerca precisamente de, paralelo a eso y antes, había pueblos indígenas que tenían tratos incluso con la corona, en la cual tenían tierras, lo que le llaman aquí las tierras de indios. Pero eso, ¿cómo queda la dinámica en ese momento con la recién y desordenada creación de la República Centroamericana en ese momento? Estoy pensando obviamente en los Xincas, en Totonicapán, en ese tipo de organizaciones de pueblos originarios que sí tenían legitimación y tenían incluso documentos y cédulas reales, pero quedan de alguna manera en una tierra de nadie. Incluso ahorita todavía reconocemos a algunos como próceres de la independencia, pero francamente se miran bastante periféricos en todos estos tejes. Lo que ocurre es que, en primer lugar, esas concesiones a las que estás haciendo referencia, en muchos casos venían desde las postrimerías del llamado proceso de conquista, porque hubo tribus, digamos, hubo pueblos que contribuyeron decisivamente a la conquista cristiana, ya no digamos española. Por ejemplo, en México, los tlaxcaltecas. Aquí los xincas contribuyeron en el esfuerzo colonizador contra El Salvador, y entre otras cosas, ese es un ejemplo de pueblos que recibieron un reconocimiento real que se tradujo en tierras. No hay que olvidar que la corona española, para debilitar el poder de los patricios criollos, había primero había reconocido a todos los habitantes, independientemente de su origen étnico, los había reconocido como vasallos de la corona. Ya no los podían considerar como que eran, qué sé yo, ciudadanos de segunda clase en el reino. En teoría, eso con las leyes nuevas de 1542 empezó ese proceso. Y como te decía, hubo algunas concesiones reales en reconocimiento a ciertos pueblos que se preservan hasta hoy, como en el caso de los xincas. Pero en general, aunque también la encomienda se desmanteló, en ese entonces hay que recordar que la tierra no era un bien escaso. Este era un territorio despoblado, y las tierras no valían per se. Las tierras valían siempre que tuvieran acceso a dos cosas: mano de obra y caminos. Entonces, por eso los Aycinena no eran grandes terratenientes, no, sino que lo que ellos tenían era el control del añil, sí, que era el activo liquidador de última instancia. Entonces, mientras ellos tuvieran el control de ese comercio exterior, el flujo del añil, no les importaban tanto las tierras. Eso empezó a cambiar, porque en las postrimerías, o digamos del régimen colonial, en las postrimerías del régimen colonial, ya había habido en Inglaterra los inicios de la Revolución Industrial, y los tintes habían adquirido mucho valor. Entonces los ingleses empezaron a venir a buscar directamente, sin pasar por España, el añil. Por eso es que surgió Belice, por eso es que surgió un intercambio de contrabando, con el que terminaron finalmente haciendo comercio los propios Aycinena. Pero estaba pasando el poder económico liquidador de España a Inglaterra. De hecho, cuando se inició el proceso de independencia, los españoles, para castrar de poder económico a los mexicanos, les quitaron el suministro del azogue, que básicamente el mercurio. El mercurio se usaba porque el oro y la plata están en rocas que se pulverizan, y para separarlas de la roca les echan mercurio. Entonces las moléculas de oro y plata se disuelven en el mercurio y forman una nueva pasta que a temperatura ambiente se solidifica, y esas barras son las que después se refinan para hacer oro y plata. Entonces,
quien controlaba la producción de mercurio controlaba la producción de oro y plata. Los españoles habían mantenido ese monopolio y hasta tenían en secreto dónde producían el mercurio. Y cuando México se independizó, cortaron el suministro de azogue y México pasó de ser gran productor de plata fundamentalmente a no producir nada. Entonces, por ejemplo, los comerciantes del Consulado de Comercio aquí en Guatemala ya no tenían ya no había liquidez en la Nueva España, en México. Pero los ingleses sí tenían liquidez, sí tenían el sterling pound, ¿verdad? Y entonces ellos se convirtieron en el liquidador de última instancia y los Aycinena empezaron a gravitar hacia los ingleses porque eran suministradores de liquidez y además clientes de última instancia. Recibían la materia prima para el valor agregado. Y a mejores. Lo que pasa es que empezaron a surgir un montón de gente que no quería venderle al Consulado de Comercio porque les pagaban mal y querían venderle mejor directamente a los ingleses. Eso fue parte de la trama que había detrás de esto. Pero el asunto es que llegó un momento en el que las clases ilustradas, sobre todo en las provincias, adquirieron beligerancia y así fue como surgió Francisco Morazán. Morazán terminó invadiendo la ciudad de Guatemala. ¿Por qué? Porque ya había habido aquí tal caos en la guerra civil después de que hicieron su fraude electoral que Mariano de Aycinena tomó la audaz decisión de volverse el jefe de Estado de Guatemala y fracasó. Lo derrotó Morazán. Y entonces Morazán, y lo he dicho en algunos otros foros y me han criticado, pero pienso que si Morazán hubiera fusilado al clan Aycinena y a todos los bastiones conservadores, nos habríamos ahorrado 30 años de guerras civiles. Pero en fin, no lo hizo, los exiló. Y entonces se fueron al exilio. Ya para entonces el sobrino de Mariano de Aycinena, que era nieto de Juan Fermín Aycinena y el depositario realmente de la autoridad formal del clan de Aycinena, él se fue a vivir a Luisiana, a un lugar en donde había plantaciones de tabaco y de algodón con esclavos. Y se sintió en su elemento, en su salsa. Claro, en el sur antebellum. Y él regresó aquí después de que Carrera derrotara a Morazán con esas ideas. Pero en fin, esta gente del clan de Aycinena, a quien Morazán no fusiló, terminó fusilándolo a él en San José de Costa Rica, a los 21 años de que se firmara la independencia. Y ellos, realmente para lograr el poder, aprendieron que Mariano de Aycinena y ninguno de ellos era lo suficientemente carismático ni popular como para de veras ser un líder político. Pero había surgido un líder natural que era Rafael Carrera, que era manipulable, de la misma manera que ellos manipularon a Manuel José de Arce, el añilero salvadoreño, en favor de sus agendas. Dijeron, vamos a hacer lo mismo con Carrera. Y entonces, como ellos tenían toda su red comercial todavía establecida en todo el reino, y en particular en Guatemala y en El Salvador, ellos continuaron con mucho poder y le mandaban dinero a los que combatían a Morazán, que básicamente en el fondo fue el movimiento de Carrera. Y entonces Carrera se volvió una insurrección popular que derrotó a los liberales, que eran, digamos, las clases medias ilustradas, eran las que estaban personificadas en el movimiento de Morazán. Y entonces lo terminaron derrocando e inclusive al final lo fusilaron en Costa Rica. Y lo que hicieron fue retornar al régimen monárquico semifeudal con el que se sentían cómodos los Aycinena. De hecho... con un mestizo al mando. ¿Perdón? Con un mestizo al mando, que era sí, con un líder campesino que, como siempre ocurre en estos casos, les resultó algo respondón, pero no inmune a lo que siempre hacen las oligarquías. Lo corrompieron. Le gustaba el dinero, le gustaban las mujeres, entonces lo empezaron a manipular, lo rodearon y él se volvió defensor de la agenda conservadora. Y es como una fórmula que aprendieron muy bien las élites guatemaltecas. No podemos gobernar directamente, pero podemos gobernar por interpósita mano. Conseguimos unos rufianes que logren controlar y hagan el trabajo sucio
y nosotros los sobornamos, y mientras estén defendiendo nuestra agenda, pues los mantenemos en el poder, y si no, los subvertimos. Ese fue el origen. Y esa independencia, además, que fue un intento frustrado de crear aquí una república democrática, la frustraron los aycinenas con la guerra civil y la desintegración de Centroamérica. Posteriormente, los hijos de esos montañeses de carrera, así les llamaban los montañeses porque venían de la montaña, esos se volvieron prósperos con un nuevo cultivo que era el añil. Pero como suele ocurrir, las nuevas generaciones pues ya tuvieron chance de educarse, de conocer más, se casaron con las hijas de los añileros quebrados, constituyeron una nueva élite, una nueva oligarquía mestiza, más mestiza que la que venía, que ya era mestiza, que era medio tlaxcalteca. Esa nueva élite empezó a darse cuenta que le iba a pasar a la grana lo que le había pasado al añil y que los aycinenos no habían previsto. Había que mudar el capital a otro cultivo. Entonces dijeron, hay que cambiar de cultivo, y fueron al café. El café. Ahí es el cambio, digamos, a Justo Rufino Barrios. Justo Rufino Barrios y los liberales. Quiero hacer ahí una pausa porque si no, podríamos irnos de aquí hasta la era actual, y tampoco es un tangente de historia, pero creo que, digamos, nos refresca lo que sentó las bases del proyecto de separar a Guatemala de la metrópoli y cómo se enmarca en esa época. Quisiera que nos pasáramos a lo que ha sucedido aquí, digamos, haciendo una rebobinación muy rápida y abusiva. Ese proyecto de control de la oligarquía se ha salido de las manos últimamente porque, como vos dijiste, las capas y en quienes delegan esos guardianes de la finca salen respondones, y actualmente eso es lo que vivimos en Guatemala. Se pusieron respondones, esa clase política guatemalteca, y tenemos esa pugna en este momento que estamos viviendo, en la cual la clase política corrupta, con negocios corruptos, con conexiones con el narcotráfico, se inserta en un mundo hiperconectado, se inserta en un mundo convulso, con un Estados Unidos en verdaderamente una situación muy, muy convulsa. Ellos mismos, vemos en este momento un Trump, por ejemplo, no sé, hundiendo barcos venezolanos, por ejemplo. Un Trump que con un Estados Unidos que vuelve a dar miedo en la capa política guatemalteca, y te diría incluso con sus conexiones con la oligarquía, cuando viene el tema de sanciones, viene el tema de extradiciones, que no le tenían ya mucho miedo a los demócratas. Quisiera que me hicieras un análisis de todas estas causas, digamos, esta raíz del el problema guatemalteco, y cómo está viendo Leonel Torriello a Guatemala en el 2025, en este año 2 de la presidencia de Arévalo, y antes del 2026, en el cual se viene todas esas elecciones de segundo piso, en el cual hay cambio de Corte de Constitucionalidad, de Tribunal Supremo Electoral, de Fiscal General, después de Contralor de Cuentas, y después vienen elecciones en el 2027. Haceme tu análisis en este momento con todo esto que estamos hablando, y si aceptas mi premisa que te acabo de decir de cómo lo que estamos teniendo en este momento son esos guardianes de la finca abusivos que se les sublevan y que le salen respondones a una oligarquía, y que son los que están mangoneando ahorita el poder, con un Arévalo que surge, digamos, como una respuesta del pueblo, pero una respuesta imperfecta y bastante tímida, te diría yo también. Pues sí, dicen que la historia no se repite, pero rima, ¿verdad? No cabe duda que hay ciertos procesos que tienen similitudes con cosas que ocurrieron antes, porque la naturaleza humana es esencialmente siempre la misma. Efectivamente, como decíamos, el experimento de la independencia fue un intento de crear una república democrática que fue derrotada por las fuerzas conservadoras, que nos condujeron a una especie de monarquía aldeana, ¿verdad? Un presidente vitalicio, ¿verdad? Que era, solo le faltaba el título de rey. Pero, en fin, los hijos de esa generación no estaban satisfechos y vieron en Estados Unidos un modelo en donde la propiedad privada, el régimen de propiedad privada, iba a producir prosperidad. Y entonces se hizo un segundo intento para traer aquí el régimen de propiedad privada, pero en realidad esta nueva élite que surgió de digamos, la imposición del régimen de carrera, aprendió de sus suegros, digamos, aprendió las mañas, ¿verdad? Y entonces constituyeron un régimen que del diente al labio era liberal
y era republicano, pero que en la práctica lo que hizo fue instaurar en Guatemala un capitalismo de plantación. Entonces realmente seguía siendo una sociedad bipolar, una sociedad de dos clases, ricos y pobres, y se acabó. Y eso se reforzó además trayendo, para modernizar al país con ferrocarriles, telégrafos, etcétera, trajeron inversión extranjera que se convirtió en otras grandes plantaciones, como fueron las plantaciones bananeras, y ese sistema hizo crisis en 1944 por los acontecimientos mundiales, por el desprestigio de los regímenes fascistas autoritarios en Europa, que combatieron los Estados Unidos con la bandera de la democracia, de la República Democrática, y entonces se hizo la Revolución de Octubre. Pero como uno de los principales beneficiarios del régimen en Guatemala era una compañía norteamericana muy poderosa, bien conectada. Muy conectada con las esferas del poder político. Sí. Entonces derrocaron el proceso, derrocaron a Arbenz, y eso produjo aquí una situación triste de 30 y pico años de conflicto armado, una discordia nacional aún no del todo superada, pero finalmente por presiones internacionales también diría yo en buena medida, los cambios en el poder geopolítico, el derrumbe de la Unión Soviética, etcétera, todo eso condujo a que creáramos finalmente un nuevo intento, un tercer intento de ser una república democrática, y es lo que vivimos con la Constitución actual. Pero nuestras élites siempre han tratado de que se protejan sus intereses y su agenda conservadora actual, que es básicamente que haya pocos impuestos, que haya pocas regulaciones y que el Estado se meta lo menos posible en la vida social. Y si me permitís que la ley no aplique igual para todos, ¿verdad? Digamos que aún eso podría no ser así, pero ya la ley está hecha de tal manera que esa agenda, ellos creen, por conveniencia, pero muchos por convencimiento, que esa es la fórmula del progreso. Y para lograrlo, otra vez, como en el caso de Mariano de Cinena, no son lo suficientemente populares como para ellos convertirse en líderes directos, natos, de esa corriente ideológica, buscan un Rafael Carrera o su equivalente, un rufián que tenga los arrestos y las dotes necesarias para hacerse del poder, y lo apoyan siempre y cuando proteja esa agenda conservadora. Es así como nosotros creamos un sistema político que es aparentemente democrático, pero que en el fondo es profundamente oligárquico. Aquí el sistema político está diseñado para que no haya discusión política. Estas cosas que estamos hablando hoy son fruto de la evolución tecnológica, de que hoy hay Internet. Si fuera hace 40 años no podríamos tener esta discusión en un canal de televisión, porque los que patrocinan al canal lo vetan. No se tenga. Entonces, entonces en un principio, primero se trataba de que no hablen de política, es muy peligroso, es subversivo, en fin. Entonces, que no haya auténtica discusión pública de los problemas nacionales. Es uno de los primeros ingredientes. Y eso antes era fácil. Controlaban 3, 4 periódicos, 3, 4 canales de televisión y radio, y se acabó la historia. No se hablaba de eso. Restringían la campaña electoral de una manera tal que en 3 meses hay que decir todo lo que hay que decir. Y por supuesto, quien tiene, como dicen los mexicanos, ¿cómo es el que traga más pinole? El que tiene más saliva traga más pinole. Sencillamente, los que tenían más presupuestos publicitarios podían mercadear, como quien mercadea una marca de jabón o de detergente al próximo presidente de la República, sin que la gente supiera realmente qué pensaba ese dirigente, qué representaba. Esa era la otra fórmula. Y además, lo más grave y lo más importante es que la supuesta representación nacional, porque la esencia de una democracia es que el pueblo manda representantes a un parlamento, a un congreso, para que haga las reglas de juego, respondiendo a los intereses del electorado que lo eligió. Pero aquí está hecho el sistema para que elijamos con estos sistemas perversos de poca discusión, de una campaña electoral restringida en tiempo y en profundidad. Lo hacen de tal manera que tengamos que elegir listas de listos
anónimos, ¿verdad? En donde la gente tampoco sabe por quién vota. Entonces, tenemos un Congreso supuestamente electo democráticamente, cuyos representantes no nos representan. Entonces, han hecho las leyes de tal manera, han hecho las reglas de juego de tal manera que se garantizan que el que tiene más pisto pone el presidente. Eso ha sido la esencia del sistema. Y estamos en las postrimerías de ese sistema. Antes se les facilitaban las cosas, porque, por supuesto, en el caso el Congreso era evidente que ellos hacían las reglas así. El mismo Congreso con el presidente ponen a los jueces. Y antes de eso, para elegir al presidente, pues lo que se hacía era básicamente un sistema de 2 vueltas en donde se atomizaba la oposición. Mientras más partidos, mejor. Y eso les da la excusa de decir somos muy democráticos. Aquí cualquiera hace un partido. Pero lo que eso tiene como efecto es que atomiza toda la oposición, y entonces los que tienen más presupuesto publicitario logran pasar a la segunda vuelta, y entonces nos ponían a escoger al menos peor. Ese sistema les funcionó desde que hicieron la Constitución para acá, y particularmente después de la firma de la paz. Pero ese sistema está en crisis. Y está en crisis el sistema porque, por un lado, hay factores que antes no tenían. El principal es que la discusión pública se salió del huacal. Ahora, este programa es un ejemplo. Cualquiera puede realmente opinar públicamente y tener acceso al electorado si el electorado lo quiere escuchar. ¿Verdad? Entonces, eso es un cambio fundamental. Otro cambio fundamental es que antes contaban con la adhesión casi automática del imperio norteamericano y del ejército, que a su vez estaba siempre muy independiente, muy consciente de la relación de poder con los norteamericanos. Entonces, contaban con el apoyo automático del ejército y de la embajada norteamericana. Todo en el marco de la Guerra Fría, que ese paradigma ya no está. Pero no solo es eso. En este momento, y creo que ese es el factor clave, aunque es cierto que en todo el mundo hay un proceso de regresión hacia las ideas autoritarias, hacia regímenes autocráticos, y en el propio Estados Unidos es la manifestación más evidente de esto, los, digamos, operadores del viejo régimen en Guatemala pensaron que iban a tener un espaldarazo y un reforzamiento de sus posturas porque son ideológica y conceptualmente consistentes con ese retorno al autoritarismo en el primer mundo. Pero existe un consenso bipartisano en Estados Unidos de que los dos problemas políticos más molestos o los que irritan más al electorado norteamericano son en última instancia responsabilidad de nuestras élites. La migración desbocada la interpretan republicanos y demócratas de distintos ángulos y todo, pero la interpretan como el fracaso de las élites de aquí de producir suficientes condiciones para que la gente se quede en su país y busque trabajo aquí y viva aquí. Y entonces, como están recibiendo tanta presión migratoria, dicen, el problema es que esos de allá algo están haciendo mal. Entonces ya de por sí, ese problema tan irritante para ellos se lo señalan a estas élites que quieren permanecer en el poder. Y el segundo punto es que el otro tema que los enardece a nivel electoral es el trasiego de drogas. Y aquí hay obviamente una colaboración por razones pecuniarias entre el establishment y el trasiego de drogas. Entonces, por esa razón, contrario a lo que suponían, los golpistas guatemaltecos, que lo que quieren es dar un golpe para regresar al régimen ultraconservador y no permitir ni siquiera que el tímido, timorato, titubeante proceso democratizador guatemalteco continúe desde el Ejecutivo aislado, quieren que haya un retroceso completo, pero se esperaba un apoyo que no llegó. Y de hecho yo diría que uno de los principales logros o una de las principales, digamos, fortalezas del gobierno de Arévalo es que él ha logrado inteligentemente, a través de sus operadores diplomáticos, situarse dentro del gobierno norteamericano en una posición en la que lo están apoyando. Es decir, fue claro para todo el mundo que la administración demócrata anterior
apoyó la transición a la democracia y que fue un factor crucial para que Arévalo asumiera el poder, además pues de los factores locales, en particular el rol que asumieron las autoridades indígenas. Pero, en fin, existía también ese evidente apoyo del tío Sam. Ellos, los golpistas, esperaban que eso iba a cambiar con el ascenso de Trump. Pero Marco Rubio es un personaje que conoce a Bernardo Arévalo de hace mucho tiempo. Y a través de él, el Departamento de Estado ha articulado una relación de trabajo mutuamente satisfactoria. La actual administración norteamericana y su presidente en particular es un personaje de, digamos, perfil transaccional. Y si bien en el pasado colaboró para echar de aquí a la CICIG y recibió, digamos, compensaciones como caravanas de migrantes oportunas o traslado de la embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén y ese tipo de cosas, eso ya pasó. Lo que ahora le interesa a Trump es que no lleguen drogas a Estados Unidos y que no lleguen migrantes a Estados Unidos. Y en ese contexto... Hubo otra cosa que salió recientemente y que son esas fortunas bien aprovechadas, en este caso por Arévalo, está estructuralmente amenazado el Canal de Panamá, necesitas una redundancia. ¿Y por qué no tener a Guatemala? Y si Arévalo está poniendo las condiciones para que haya una conexión seca entre los puertos guatemaltecos y las condiciones están dadas, y México es México y es un poco más digno y un poco más difícil operar Tehuantepec, pues ¿por qué no tener ahí la conexión San José, perdón, Quetzal, Santo Tomás a mano? ¿Qué tantas facilidades está poniendo Guatemala? De hecho, yo más bien considero eso una manifestación de lo que dijimos antes, precisamente porque hay un interés mutuo en controlar a las mafias. Ese acuerdo, como yo lo leo... No solo para mafias, ese también es una parte, digamos, para mantener la hegemonía del control y del pero comercio. Como yo lo interpreto, en el fondo aquí, así como el gobierno de Berché no podía contra las mafias incrustadas en el Estado y trajo a la CICIG, Arévalo no puede solo combatir a las mafias de los puertos y entonces está trayendo al Colegio de Ingenieros de Estados Unidos a hacer revisiones técnicas, pero en el fondo es para controlar a las mafias de los puertos y quitarles el poder. Esa es la parte guatemalteca, pero la parte gringa. En la parte gringa hay muchas razones. No somos tan importantes como pareciera, pero sí ya somos un factor que toman en consideración, sobre todo una persona como Marco Rubio. Efectivamente está la insuficiencia del Canal de Panamá, digamos, las condiciones peculiares de las posibilidades a través de México y el hecho de que Guatemala está en una posición geográfica que hace del Triángulo Norte de Centroamérica una posición proclive para ese trasiego internacional. Aquí yo añadiría algo más. El corredor interoceánico de Guatemala realmente tiene una ruta óptima, técnica. La ruta decimonónica que inició Justo Rufino Barrios tiene ahorita problemas técnicos porque se concibió en una época con una tecnología y con recursos de capital muy limitados y entonces es técnicamente obsoleta y la inversión para corregirlo implica no pasar necesariamente por la ruta que estaba originalmente diseñada. O sea, tiene problemas técnicos, tiene problemas políticos, o antes que los políticos, tiene problemas jurídicos muy importantes, porque FEUA lo que hizo fue recibir el ferrocarril de la United Fruit Company cuando esta se desmanteló en Estados Unidos por la ley de antimonopolios. Se quedó Guatemala, el Estado de Guatemala, con un ferrocarril que perdía dinero. Y entonces la manera en que Álvaro Arzú trató de resolver este problema fue creando una figura jurídica muy cuestionable, el usufructo oneroso a término para no tener que ir al Congreso a pedir permiso. Y entonces se creó una licitación de los derechos de FEUA que se vendieron a un norteamericano en subasta pública y que después el gobierno de Berché, de una manera completamente arbitraria, trató de desconocer, lo que causó una demanda internacional en contra de Guatemala, demanda que fue ganada por el inversionista extranjero y que de alguna manera condenó para el resto del periodo de ese contrato cualquier negociación que se haga en ese sentido. Sin embargo, los gobiernos sucesivos han seguido manteniendo eso, revendieron lo que devolvió el norteamericano
y lo volvieron a hacer en forma que con un mecanismo jurídico muy cuestionable. Eso a su vez produce problemas políticos, porque hay gente en el Congreso que sabe que esa concesión se tuvo que haber hecho de una manera como lo dictan las leyes y no se hizo así. Además de que toda la línea está invadida y es un problema muy grande el desplazamiento de esas personas. Eso nunca lo cumplió el gobierno de Guatemala. Pero hay un proyecto privado en el que, full disclosure, yo estoy involucrado, pero el asunto es que ese proyecto efectivamente es un proyecto viable, es técnicamente viable, es jurídicamente sin problemas y es además políticamente muy positivo. Porque a diferencia de otros ensayos de macroproyectos en nuestro país, este es un proyecto de capitalismo inclusivo, en donde los pequeños propietarios han aportado sus tierras a cambio de acciones y de retribuciones pecuniarias. Y el proyecto no se pudo hacer en los regímenes anteriores, porque las mafias que nos han gobernado se quisieron adueñar de él. Y los gobiernos de Guatemala escandalosamente lo sabotearon. Desde el 2000 hasta el 2023 que llegó Arévalo, todos los gobiernos de Guatemala han tratado de apropiarse ilegalmente del proyecto de una u otra manera, con malas artes. Inclusive ese proyecto lleva 6 mártires. Así de atroz ha sido la oposición del régimen guatemalteco a este proyecto. Ya con el gobierno de Arévalo, él no ha promovido el proyecto, pero no lo ha obstaculizado. Ha permitido que el proyecto salga adelante y ahorita, en este momento, está en marcha el proceso de finalmente consolidación del inmueble interoceánico y hay inversionistas internacionales listos y dispuestos para iniciar el proceso que va a transformar la economía y la sociedad guatemalteca de 1000 formas. Nos va a convertir de ser productor de postres, ¿verdad?, que es lo que es el país ahorita, en un eslabón logístico de talla internacional. Obligado. Regresando a eso, digamos, y entendiendo esas posibilidades, ¿cómo miras esa correlación de fuerzas en este momento? De cara, primero te diría yo, a lo que se viene en el próximo año y lo que se viene después en las elecciones en el 2027. Le tocó, digamos, entendiendo que Yamatei le tocó el mismo alineamiento, solo que en el segundo año de su gobierno le toca en el tercero a Arévalo. Influir, porque sí puede influir, aquel diga que no, pero sí puede influir en la elección, directa o indirectamente, de Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral y, por supuesto, escoger a la fiscal general y cómo nos pone eso en las próximas elecciones. Hay que empezar por decir que el régimen se sabe. O no, como algunos dicen, ¿verdad?, que no va a llegar y que no le van a permitir. Algunos lo dicen, ¿verdad? El régimen se siente amenazado de manera existencial y consiguientemente está dando la lucha, pero tiene varios factores en contra. En primer lugar, la atomización con la que contaban ellos siempre para su oposición se aplica a ellos mismos. Digamos, el régimen está dividido en varias facciones que se disputan el poder entre ellos y entonces van a llegar divididos probablemente a las elecciones. Va a haber un esfuerzo inspirado, diría yo, por ciertas partes de las élites para consolidar al grupo golpista, digamos, en una sola opción política, pero eso es muy poco probable. Yo no creo que la eterna señora, la vieja política, vaya a ser superada, sino que va a continuar con eso. Hay nuevos aspirantes como Pineda que van a estar ahí. Pero la verdad es que cualquier político con 2 dedos de frente también percibe que quien ganó las elecciones en la primera vuelta la vez pasada fue el voto nulo. Y en las encuestas actuales, entre un cuarto y un quinto de la población siguen diciendo que no tienen candidato. Entonces, hay un sentimiento muy en contra. Además, hay otros candidatos que también representan una contestación al sistema, un hartazgo con el sistema. Entonces, en ese contexto, creo yo que al margen de cómo resulten estos forcejeos en las elecciones intermedias de las instituciones que de alguna manera condicionan el juicio de las elecciones, lo que tiene que surgir es que para las próximas elecciones la oposición por primera vez en la historia
realmente haga un esfuerzo de coalición, un esfuerzo de cohesionarse para presentar una opción política relativamente unificada de todos los que quieren vivir en un régimen republicano democrático, aunque eso implique una gran diversidad de posturas ideológicas, pero que por lo menos coincidan en una agenda mínima fundamental. Yo estoy involucrado en un movimiento político ciudadano que lo que persigue es eso. Es decir, nosotros pensamos que si hay partidos que estén dispuestos a 3 cosas. 1, combatir de veras la corrupción, lo cual quiere decir despenicar el zapotal, ir a echar del Estado a todas las mafias que actualmente la tienen penetrada por todos lados. Y eso empieza por limpiar el Ministerio Público. O sea, ese es el primer punto de la agenda. Hay que combatir frontal, decidida y valientemente la corrupción. Punto número 1. Punto número 2. Hay que hacer una reforma política. La nueva opción política se tiene que comprometer a que las reglas de juego que actualmente garantizan que nuestros representantes no nos representen, se transforme para que realmente los electores elijamos diputados con nombre y apellido y que todos los electores sepan quién los representa en el Congreso. Cuando eso ocurra, el país va a cambiar. Ese es el segundo punto, una reforma política que implica reformar la ley electoral y de partidos políticos. Y finalmente, que esa opción política se comprometa con algo que ha sido consustancial a todos los desarrollos reales en el primer mundo, es la creación de una infraestructura de satisfactores sociales mínimos. Es decir, ¿cómo puede ser que 200 años después de haber iniciado el intento republicano, todavía no haya escuela para todos los niños? Todavía no hay hospital para todos los enfermos. Todavía no haya seguridad para todos los ciudadanos. Todavía no haya caminos. Entonces, el país se tiene que comprometer con una agenda que empiece a crear la infraestructura social básica, lo cual, por supuesto, tiene implicaciones presupuestales y tributarias que la ponen en franca contradicción con el paradigma conservador que siempre se ha defendido desde hace 200 años en Guatemala. Entonces, pero si surge una opción política así, con eso, si hay varios que estén dispuestos a suscribirse a eso, lo que tenemos que hacer es crear una especie de primaria informal para que no compitan varios por el mismo programa o por la misma agenda mínima, sino que se vea quién prefiere el electorado, a quién le da el electorado mayores probabilidades para que entonces todos los que estén dispuestos a suscribir esa agenda y a someterse a un proceso de primarias que garantice que la oposición se unifique, si están dispuestos a eso, entonces podemos tener realmente, independientemente de lo que pase en estas elecciones de segundo grado, posibilidades de consolidar el viraje hacia una república democrática que se inició con el gobierno de Arévalo. El gobierno de Arévalo está maniatado, tiene solo el Ejecutivo y lo tiene a medias, porque la mayor parte de la burocracia estatal sigue penetrada por las mafias. Pero en fin, ya es un viraje en la dirección correcta. Para que eso repita, se necesita que el electorado cobre conciencia de que en última instancia todo pueblo tiene el gobierno que se merece y que tenemos que tener la capacidad de aglutinar las fuerzas políticas que estén a favor de la República Democrática. Entonces, eso sería más fácil si tenemos una Corte de Constitucionalidad que no esté completamente dispuesta al prevaricato con tal de preservar el paradigma conservador. Necesitamos tener un Tribunal Supremo Electoral respetable y decente que cumpla su función y así sucesivamente. Tenemos que tener un sistema judicial en general que fortalezca a quienes defienden los valores democráticos y combata el crimen. Hoy en día tenemos la penosa situación de que tenemos un gobierno supuestamente democrático y tenemos a José Rubén Zamora por cumplir 4 años en la cárcel. Con cargos espurios, tenemos líderes indígenas que eran funcionarios del gobierno en la cárcel. Eso es ridículo. Y tenemos a estos golpistas
que descaradamente defienden una postura que es indefendible. Creo que si el régimen se resiste a reconocer estos cambios, lo que están creando es condiciones para un rompimiento constitucional. Aquí si el régimen insiste en reprimir todo esfuerzo por realmente conducir pacíficamente en dirección a una auténtica república democrática, quizá lo que va a haber eventualmente es una revolución. De hecho, lo que te iba a preguntar, después de lo que expusiste, es todo eso suena muy racional y cerebral, pero las sociedades no se comportan así y una de las preocupaciones y lo que estamos viendo es cómo el mundo se está derrapando precisamente hacia la violencia política. Creo que es obligado a hablar esta semana de lo que sucedió en Estados Unidos con el asesinato de uno de los líderes conservadores joven y más influyente. Alguien que verdaderamente tenía en su celular el teléfono de Trump y Trump se lo contestaba. Alguien que fue instrumental para hacer que suficientes jóvenes se volcaran al conservadurismo. No la mayoría de los jóvenes no son conservadores en Estados Unidos, pero sí en la cantidad suficiente para escoger a la opción de Donald Trump. Las noticias todavía vienen saliendo de quién lo mató y cuáles fueron sus motivaciones, pero sí vemos, digamos, lo que empieza a verse, digamos, de una persona radicalizada con ideas progresistas. Ideas alrededor, digamos, de que salen en contrapunto con lo que defendía Kirk, ideas muy conservadoras acerca de género y ese tipo de cosas. El humano, y sobre todo en sociedades multiculturales, tarde o temprano, a pesar de sus altas aspiraciones, termina derrapando, parece ser, que repetimos este ciclo histórico de caer en polarización, y esa polarización deviene en violencia, ¿verdad? Guatemala es multicultural. Me acabas de dar una solución que suena bien, yo la compro. Tal vez muchos de los que están escuchándonos en Tangente la compren. Sin duda, tal vez te diría yo la mayoría. Pero ¿cómo podemos nosotros ayudar a caminar en esa dirección en este mundo que lo que tiende realmente es a que la gente dice, hermano, eso no sé cómo se come, yo solo sé que odio al que está enfrente y lo que quiero es romperle la cara sino matarlo, ¿no? Es trágico que el experimento norteamericano, que llevaba 2 siglos de, digamos, inspirar en gente de buena voluntad un sentido de aprobación, porque esencialmente ha sido un intento de que el pueblo se gobierne a sí mismo a través de sus instituciones y de sus representantes, esté ahorita siendo sometido a una serie de presiones que vienen de ciertos vicios de origen, porque el sistema político norteamericano también fue una transacción entre, digamos, unos fundadores que muchos de ellos eran estos patricios dueños de esclavos y de plantaciones, como Jefferson y el propio George Washington, y otros intelectuales más progresistas, inclusive, digamos, a nivel político más directo, John Adams y Benjamin Franklin, y ya no digamos los que discutieron Madison y Hamilton, los papeles que conducirían a la Constitución. En el fondo se hizo una transacción para que los sureños, en donde predominaba esta visión, digamos, oligárquica, no se sintieran avasallados por los demócratas del norte, y se introdujeron una serie de sobrerepresentaciones del pensamiento conservador que hoy se manifiestan, pero que están perdiendo fuerza porque las realidades demográficas ya van a rebasar esas barreras que se hicieron desde tiempos de la independencia de Estados Unidos. Y eso ha conducido pues al surgimiento de este tipo de personajes. Hay un factor adicional, la migración a Estados Unidos ha hecho que, digamos, las clases menos favorecidas dentro de la población blanca anglosajona se sientan invadidos y con peligro de que su cultura va a cambiar, no solo sus relaciones de poder, y entonces esos miedos están conduciendo a este tipo de polarizaciones. Ahora, en el mundo político hay 2 fuerzas que motivan a la mayoría, a las masas.
Uno es el miedo, definitivamente, pero el otro es la esperanza. Y en el caso de Guatemala, yo pienso que la mayoría de la población es una población, y eso lo ha evidenciado el devenir histórico, la mayoría de los guatemaltecos son moderados. Eso no quiere decir conservadores, quiere decir que son enemigos de los excesos. Sin embargo, el régimen ha deliberadamente propiciado aquí la polarización, precisamente por utilizar el miedo, y entonces nosotros tenemos dentro de esa masa moderada una clase media golpeada pero creciente, a quien se le asusta con el petate del muerto de que, por ejemplo, Arévalo es un gobierno comunista y de que si seguimos por este camino vamos a parar siendo Venezuela. Y todavía hay, pese a toda la evidencia histórica acumulada, gente que cree que las soluciones tipo Cuba y Venezuela y Nicaragua siguen siendo válidas para resolver nuestros problemas. Pero esos dos grupos realmente son minoritarios. Yo diría que la derecha, le voy a llamar extrema, es entre un 15 y un 20% de la población. Y la izquierda extrema es entre un 10 y un 15% de la población. Esos porcentajes yo los saco del análisis de las primeras vueltas de lo que va del siglo. Eso es más o menos. Quiere decir que es un tercio juntos, digamos. Digamos que entre los dos son el 30%. El 70% de la población lo que quiere es vivir en una sociedad razonablemente moderna, razonablemente democrática, con instituciones que le den esperanza de una vida mejor. Eso es lo que quiere la mayoría. Y la mayoría desconfía de los extremos. Pero deliberadamente ha sido manipuladas las cosas para orillarnos a esa, digamos, polarización que beneficia en última instancia al régimen imperante, que es el régimen de una oligarquía que quiere preservar su paradigma conservador y consiguientemente está dispuesta a apoyar a los rufianes de los que hemos hablado. Como hemos dicho también, como pasó con los añileros, cuando pusieron a carrera, se les está subiendo el mico al hombro, ¿verdad? Y entonces ya los está ahorcando, y entonces hay un gran desconcierto. Pero esa es una oportunidad muy grande. En términos generales, yo diría que la proliferación de canales de expresión de la opinión pública, la realidad de que pese a todo lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo, el tío Sam no está apoyando a los golpistas, que los ve a los oligarcas guatemaltecos como responsables del desborde migratorio y de la tolerancia al trasiego de drogas. Todo eso ha hecho, y además, otra cosa muy importante que también ha hecho el gobierno de Arévalo, ha mantenido la neutralidad de las Fuerzas Armadas. Eso quiere decir que tenemos una oportunidad de realmente conquistar la voluntad mayoritaria. Pero como aquí no ha habido un sistema político auténtico, en donde realmente surjan liderazgos naturalmente y se consoliden los puntos de vista, entonces eso no se percibe, pero está latente. Existe una demanda insatisfecha grande, que es la que instituciones como este espacio de discusión contribuyen a alimentar. Existe la oportunidad de que los guatemaltecos nos quitemos el velo de los ojos y tomemos decisiones racionales y pragmáticas, y creo que hay la oportunidad, hay la esperanza. Guatemala, con un poquito de buena voluntad, haciendo un nuevo corredor interoceánico, va a dar el salto hacia a un futuro promisorio. Pero nosotros, todos los guatemaltecos, en última instancia, tenemos que tomar ciertas actitudes que, si no las tomamos, pues perderemos de nuevo la oportunidad, como lo hemos hecho varias veces en nuestra historia. Leonel, se nos acabó el tiempo. Pero fantástica la plática. Muchísimas gracias por haber pasado otra vez aquí por Tangente. Y hicimos un rebobinado muy rápido de casetas, desde lo que era las ideas antes de la revolución, lo que le da, perdón, de la independencia, lo que le da origen, digamos, los defectos de fábrica que tiene los intentos de hacer una república en este país, y en clave de esperanza viendo futuro. Así que, como siempre, muchísimas gracias por haber pasado aquí por Tangente. Gracias a la gente de Tangente.
Y bueno, ya saben ustedes, este es Tangente. Ustedes son los que lo hacen posible. Siempre compartan, por favor, el contenido. Pues, ¿qué les voy a decir? Gracias por el apoyo y por mantenernos siempre en su preferencia. Y ya saben, hasta la próxima.